ahí estará Jesucristo, sus santos ángeles, oyéndonos. ¿Cómo podemos alardear, oh Dios, de decir algo que no está escrito? Guárdanos, ayúdame a depender de ti y ayuda a los queridos hermanos que han venido para que puedan poner toda la atención, puedan poner todo el corazón para hacer todo, amarte de todo corazón en esa área, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes a partir de ahora una serie la cual estará titulada ¿Por qué Cristo se encarnó? ¿Por qué Cristo murió? ¿Y por qué Cristo resucitó? Podría ser que dure 4 o 5 o 3. Pero queremos enfatizar en este tiempo de Navidad, aprovechando que los corazones están sensibles a la encarnación, al nacimiento y a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir un tema para dejarlo ahí, dejar esas verdades cristológicas, estudio de Cristo, preciosos en el corazón. La pregunta es, ¿por qué se encarnó Cristo? ¿Por qué se encarnó? Los jóvenes deben de saberlo. Los niños deben de saberlo. Los maestros de escuela dominical y los padres debemos de esmerarnos para ilustrar esta gran verdad, no ser negligentes. Y cuando estudiemos los pasajes de la encarnación, debemos de pedirle entendimiento a Dios, para que esa verdad no solo sea leída, sino sea recibida, como cuando una mujer queda embarazada y algo pasa ahí. Así que yo quiero comenzar con un ejemplo, con una historia de el por qué se encarnó Cristo, para ilustrar esto. Se dice que, cuenta la historia que había un gran señor. Este gran señor encomendó a un arquitecto la construcción de una ciudad. La ciudad se llamaba la ciudad de oro. ¿Cómo se llamaba la ciudad, hermano? Era una ciudad perfecta. Este gran señor le facilitó los planos exactos de cómo iba a construir esta ciudad. Y le dijo al arquitecto, estoy a tu disposición en cualquier duda. No vaciles en cualquier cosa. Yo estoy a tu disposición para ayudarte en alguna duda que tengas, porque la ciudad tiene que ser conforme a los planos y tiene que ser perfecta. Es la ciudad de oro. El arquitecto dijo, me parece excelente la idea de construir esa ciudad. Más que cuento con los planos, ya es una ciudad terminada, y más que cuento con tu ayuda. Pero había una cláusula en el contrato que decía, si tú no lo haces conforme a los planos y te dejas influenciar por otros planos que no son estos, los que yo te he dado, entonces la cláusula decía, tú y toda tu descendencia perderán mi amistad. Y no solo perderán mi amistad, sino que irán a una prisión eterna, perpetua. Pero para que veas, le dijo él, que yo soy misericordioso. Si tú llegas a caer, hay una salida. Y la única salida que te va a sacar de esa
cárcel perpetua, de esa enemistad perpetua conmigo, es si un amigo íntimo del gran Señor asume toda la responsabilidad del transgresor. ¿Algunos van entendiendo, hermanos? ¿A qué me voy refiriendo? Y entonces, para desgracia, sucedió. Este arquitecto no había pasado el tiempo cuando se dejó influenciar por otro señor y por otros planos. Y entonces la ciudad ya no se construyó de acuerdo a los planos del gran Señor, sino del otro Señor. Y fue así que este hombre perdió la amistad del gran Señor y toda su descendencia quedó expuesta a perpetua cárcel. Pero se dice la historia, que el amigo íntimo del rey, como el rey el gran Señor ya lo había decidido, él se ofreció para rescatar a este arquitecto y a su descendencia. Y cuenta la historia que lo hizo. Entonces, hermanos, ¿quién es ese gran Señor? Es nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Él es el gran Señor que encomendó a Adán, el arquitecto. Él le dio su palabra, le dio los planos. Le dijo: esto vas a hacer, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto. Ahí en Génesis, de esto puedes comer, de esto no puedes comer. Construye tu descendencia, pero hazlo conforme al plano. La Biblia dice que Adán no hizo caso, se sublevó voluntariamente, hermanos. Adán y Eva voluntariamente desobedecieron a los planos y le hicieron casos al otro señor, que es la serpiente antigua. Y la generación de Noé, incluyéndonos a nosotros, quedó enemistada con Dios el Padre. Nuestra posición es enemigos de Dios. ¿Cuál es nuestra posición, hermanos? Enemigos de Dios. Y perpetuamente quedamos esclavos. Solamente alguien podía librarnos de esa perpetuidad, y es el amigo íntimo del gran Señor. ¿Quién es ese, hermano? Jesucristo. Y Él, hermanos, voluntariamente se ofreció a asumir toda la responsabilidad del transgresor y de los transgresores. Amén, hermanos. ¿Me van entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Y es ahí, hermanos, donde entra la encarnación. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos preguntarnos ahora, después de esa historia, dejo esa historia ahí, podemos preguntarnos ahora, ¿por qué se encarnó Cristo? ¿Qué lo motivó a Él? Oiga bien, no solo a Él, sino al Padre. ¿Qué los motivó a Él y a su Padre? El encarnarse, el tomar carne, el hacerse hombre. Cristo, al encarnarse, tenía que reparar la ofensa a la gloria, a la santidad de Dios, hecha por Adán y su descendencia al pecar. Una de las razones por las cuales Cristo se encarnó no fue para salvarnos, hermanos. Esa es una razón secundaria. Pero la razón primaria por la cual Cristo se encarnó, hermanos, era para reparar la ofensa a la gloria de Dios, a la santidad de Dios. La santidad de Dios, la gloria infinita de Dios había sido ofendida, hermanos. Amén, hermanos.
fue ofendida, manchada por Adán y por su descendencia. Y ahí vamos nosotros, hermanos. Miren lo que dice en Génesis 3, versículo 4. Génesis 3, versículo 4. Ahí está el otro señor, la serpiente. Génesis 3, 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que los planos de Satanás eran mejores. No dice así, ¿verdad? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, como Eva. Hermanos amados, cuando Adán y Eva pecaron, todos nosotros pecamos en ellos. Amén, hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, todos nosotros, toda la descendencia de ellos, pecó. Adán no solo pecó y ya, sino que con su pecado ofendió la santidad, ofendió la gloria infinita. Oiga bien, la gloria infinita. Fue un pecado infinito. ¿Qué consecuencias hubo con este pecado de Adán y Eva y con nuestro pecado? Un abismo se abrió entre la relación de un Dios 3 veces santo y los pecadores ahora. Un abismo se abrió. El juicio de Dios, el juicio justo, santo de Dios, la ira santa de Dios fue desatada, La maldición, el pecado, la muerte entró con todo su vigor. El pecado como herencia de Adán y la condenación eterna y justa cayó sobre los transgresores. Y la paz de Dios desapareció. Oiga bien, hermanos, la paz de Dios en el corazón de Eva, en el corazón de Adán y de toda la descendencia desapareció. Desde ese tiempo para acá, de Adán y Eva, la humanidad no tiene paz verdadera, solo alivios a sus situaciones. La paz de Dios desapareció de los corazones de los hombres, y entonces entró el temor dominando los corazones. ¿Qué entró, hermanos, en vez de la paz? El temor dominando los corazones. Miremos algunas evidencias de la relación rota, pero también miremos la evidencia de la gracia de Dios. Génesis 3:8. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer salieron a recibir a Dios. ¿Cómo dice en su versión, hermano? Ya eran enemigos, porque Dios había dicho. Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué hace uno ante un enemigo? Hermano, que uno no lo puede soportar. Se esconde, huye. ¿Qué hace cuando la relación se ha roto, hermanos, y usted va por la acera? Estoy hablando de la inclinación natural. Va por la acera y lo abraza a usted. No, hermano, usted, ¿verdad? Y voltea la vista para otro lado. No te vi.
su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Pero veamos la gracia. Veamos la gracia. Mas Jehová Dios, ¿qué hizo, hermano? Llamó al hombre, lo buscó, lo amó cuando estaba bien, pero lo amó cuando estaba mal. Lo amó cuando no había pecado, pero lo amó cuando había pecado. ¿No es un consuelo para nosotros, hermanos? Es que hoy Dios me ama menos porque pequé. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hay un temor que se apoderó de mí cuando te veo. Ya no soy el mismo, dijo Adán. Ya no soy el mismo. Hay algo dentro de mí que me hace alejarme de ti. Y entonces, hermanos, vamos a ver el anuncio, el primer anuncio de la encarnación de Cristo. Vamos a ver acá, el tema, ¿por qué se encarnó Cristo? Vamos a ver el anuncio, el primer anuncio de la encarnación de Cristo. Podría decir lo que es el primero. Génesis 3, 7. Y también vamos a leer el versículo 21. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué hicieron ellos? Entonces, ¿qué dice? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos trataron de construir su propia redención a través de los delantales. Y ellos dijeron: esto nos aliviará para cubrir nuestra desnudez. Dios dijo: no, yo tengo algo mejor. Yo hice un pacto con mi hijo, mi amigo íntimo. Yo hice un pacto y él asume toda la responsabilidad que tú mereces. Y entonces dice Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué, hermano? Túnicas, ¿de qué, hermano? De pieles de animales, y los vistió. ¿Qué significa eso? Que Dios obtuvo pieles de animales vivos, los mató a un animal, hubo sangre. Ese es el anuncio de decir: mi hijo asume la responsabilidad. Y eso da deseo de llorar, hermanos. Mi hijo asume la responsabilidad, toda la responsabilidad de ustedes, transgresores amados, de ustedes condenados. Mi hijo asume eso. Un día Él derramará su preciosa sangre para vestirlos a ustedes, para que nuevamente tengamos amistad. Amén, hermanos. El primer anuncio de la encarnación o de la redención. Pero también veamos el anuncio del primer evangelio. También se le llama protoevangelio. La primera promesa de redención. Y aquí ya especifica: el Cristo sufriente tendría la victoria sobre Satanás y ya la ha ganado. Génesis 3:15. Génesis 3:15 anuncia la gran victoria de Jesucristo. O sea, no es que Jesucristo posiblemente iba a triunfar sobre Satanás, no. Se decretó que Cristo iba a aplastar la cabeza, el trono de Satanás, de ese otro Señor. Génesis 3:15. Pondré enemistad
entre tú y la mujer, y entre su simiente y su simiente. Pero note aquí en singular, él te herirá en la cabeza. Él te herirá en la cabeza. Repite conmigo, él te herirá en la cabeza. ¿Quién es él? El Cristo encarnado, que iba a nacer de la simiente, de la descendencia de la mujer. El Cristo encarnado. Él te herirá y tú lo herirás en el talón. Significa que Cristo iba a sufrir muerte, crucifixión, heridas en las manos, en la frente. Él iba a ser un varón de dolores, atacado desde que naciera por la serpiente, por la simiente pecadora. Pero la promesa es, él te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. Demos una pequeña aplicación, hermanos, en medio de esta prédica. Puedes ver a través de estos versículos, hermano, amigo, oyente, el juicio de Dios, pero también la misericordia de Dios. Te voy a mostrar 2 versículos para que podamos ver el juicio de Dios, pero también la misericordia de Dios. En estos 2 versículos vamos a ver primeramente el juicio de Dios, pero en el otro versículo vamos a ver la misericordia de Dios. Isaías 57:20. Dice Isaías 57:20. Pero los impíos, los que están lejos de Dios, los no reconciliados, pero los impíos son como el mar en tempestad. ¿Usted ha ido al mar, hermano? ¿No se calma? Yo he ido ahí a Cuco y no se calma, fe. Algo anuncia ese mar, pero un día el mar va a ser quitado. Mire, hermano, vaya al mar y no. Noche y día, levántese y usted va a ver ese mar en tempestad. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quién? Para los impíos. Querida persona no reconciliada, quiero hablarte por un momento. Así eres tú. Usted también, hermano, en cierta manera. Yo tengo tempestades y tengo temores, pero sabes, tengo una paz que sobrepasa a esos temores. Nosotros los verdaderos cristianos no somos como los impíos, que no hay quietud adentro. Sí, hay olas dentro, hay problemas, hay situaciones difíciles en nosotros, pero en medio de eso hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque esa paz es una de las herencias que Dios ha dado a los que nos hemos arrepentido, a los que hemos creído en Él. Entonces, esa falta de paz es el juicio de Dios para la descendencia del arquitecto que falló, la descendencia de Adán. Pero dice, aquí vemos el Evangelio en Isaías 9:6. Mira lo que dice Isaías 9:6. Dice, porque nos ha nacido un niño. ¿Un quién, hermano? Un niño. Se encarnó, se hizo un niño.
Se nos ha concedido un hijo. Él se hizo hijo. La soberanía reposa sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Pero ese es el nombre que buscamos ahora. ¿Cómo es ese nombre, hermanos? Príncipe de paz. Príncipe de paz. Es la misericordia de Dios que celebramos hoy en Navidad, que cantamos en los villancicos, que cantamos con los cánticos de redención. ¡Qué bella historia! ¡Excelsa gloria! Hermanos, ¿quién era Cristo antes de encarnarse? Y yo lo repito porque, aunque algunos ya lo sabemos, pero es necesario que profundicemos. Vuelvo. Aunque ya lo sabemos los cristianos, pero es necesario que profundicemos. Hay verdades que ya las sabemos, pero necesitamos profundizar, recordarlas, avivarlas. Y también sé que aquí hay personas que no han estado expuestas a la palabra y es necesario que sepan esta gran noticia, que Cristo no era cualquier cosa, que Cristo no solamente era hijo de María y de José, como dicen las historias humanas. Él era algo más. ¿Quién era Cristo antes de encarnarse? Él era Dios. ¿Qué era Cristo, hermano? No con D mayúscula, no un Dios, como dicen los testigos de Jehová. Era Dios, el gran Dios, el Dios eterno. Igual a Dios, de la misma esencia, de la misma sustancia. No era un ángel, no era el arcángel Miguel. No, eso es una blasfemia. Los ángeles fueron creados, no de la esencia de Dios. Era igual a Dios. Filipenses 2:6, mire lo que dice. Dice, el cual siendo en forma de Dios, y eso de forma de Dios es esencia, no estimó el ser igual a Dios en todo, hermanos, en atributos, en poder, en adoración, en todo. Él era igual a Dios, amén, hermanos. Era igual. Lo mismo. Hermanos, Cristo no solo era digno de alguna honra que las falsas doctrinas le atribuyen. Cristo era digno de toda la gloria y de toda la honra que gozaba el Padre. Digno de adoración. Hebreos 1:6. Él gozaba de la misma adoración del Padre por los millones y millones de ángeles. Y Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, no primero en ser creado, sino del más alto rango, en el mundo dice, adórenle, póstrense, arrodíllense todos los ángeles, no quede nadie sin que no se arrodille ante Él, porque Él es Dios Todopoderoso. Primogénito significa del más alto rango de los reyes de la tierra, y no el primero en orden de nacimiento o creación. Primogénito significa escogido, el más deseado. Hermanos,
Jesús no es alguien que se parece a Dios, o simplemente alguien que refleja a Dios. Jesús no es alguien que se parece a Dios o alguien que refleja a Dios. La Biblia enseña que Jesús no es alguien que simplemente se parece mucho a Dios o alguien que tiene un caminar muy cercano con Dios. En cambio, Jesús es el mismo Dios altísimo. El mismo Dios altísimo. Tito 2:13, mire lo que dice, un gran versículo, un gran apoyo a la deidad de Cristo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran, ¿qué dice, hermano? De nuestro gran Dios. No un Dios, hermanos. De nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, Jesús. Este Cristo encarnado traería la paz que había sido cortado por el arquitecto Adán. Él repararía la relación rota. Lucas capítulo 2, versículo 10. Por eso es que estos versículos hay que leerlos con cuidado. Uno ya los tiene, por como aparecen en las tarjetas de Navidad. Uno ya los tiene como ver llover, hermano. Pero Dios avive para que nos maravillemos. Lucas 2:10. Pero el ángel le dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿De gran qué, hermano? Gozo. ¡Ja! Esto es de gozarse, hermanos. Porque la relación rota va a ser reparada. La mancha, la gloria de Dios, a un Dios ofendido justamente, va a ser reparada. Y la ciudad va a ser construida. Pero el ángel le dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para todos los pueblos, hermano, tribu, lengua, pueblo, nación, los escogidos. ¿Cuál es la nueva? Que os ha nacido hoy, que os ha nacido hoy, se encarnó, ha nacido hoy en la ciudad de David, de David, Belén, un Salvador, que es Cristo, el Señor. De repente apareció una multitud para confirmar, una multitud de ángeles del cielo, un coro de ángeles del cielo, que alababan a Dios, Espero que nosotros podamos alabar a Dios este año, no quejarnos tanto, alabar a Dios. Si es cierto que yo me voy a hacer viejo y voy a morir, quizás no tan viejo, es cierto, pero alabamos a Dios, que todo eso es una bendición, es un paso para alcanzar lo que Él ha prometido, lo que la simiente compró. Damos gracias, alabamos a Dios que en la hora de nuestra muerte Satanás no tiene autoridad sobre nosotros y la muerte no tiene autoridad sobre nosotros, sino que la muerte ahora es una sirvienta y Dios le dice: desconecta a Job, bájale el switch y trasládalo a las moradas eternas que yo he preparado y que mi Hijo, al encarnarse, compró. Porque Job Ageo Díaz, era enemigo, pero por la fe en mi Hijo, Él ahora viene a mi morada. Amén, hermano. Y todo lo que queda,
Todo lo que Él ha dejado, yo me haré cargo. Es que, hermano, uno tiene tan poca fe, uno cree, y si me muero yo, hermano, ¿y quién va a quedar? ¿Quién va a quedar? Y no es Dios, pues. Si Dios es el encargado de todo, hermano. Lo que es de Dios permanece. Un Salvador que es Cristo el Señor. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. La gloria de Dios está siendo reparada. Gloria a Dios. El Hijo está volviendo nuevamente a darle gloria. Y en la tierra, ¿qué dice? Vuelve la paz a los que gozan de su buena voluntad. No a los que tienen buena voluntad, no. A los que gozan de su buena voluntad. ¿En qué consiste? En sí, la encarnación, pues. ¿En qué consiste? La encarnación consiste en que Cristo renunció a su gloria, pero no a ser Dios. Oiga bien, grábese esto. Cuando Cristo renunció, no renunció a su deidad, cuidado con eso. Renunció a la gloria que tenía en esa deidad. Él no renunció a ser Dios, no, hermano. Siempre fue Dios y siempre lo será. Amén, hermanos. Dice un teólogo: continuando lo que Él era, se convirtió en lo que no era. Él nunca había sido hombre. Y Él se convirtió en hombre, pero nunca dejó de ser lo que Él era. Continuando lo que Él era, se convirtió en lo que no era. ¿Sabe que Cristo, cuando se hizo hombre, su cuerpo fue glorificado como hombre y nunca dejará de ser hombre? Él siempre será Dios, hombre. Consiste en que siendo Dios, igual a Dios, digno de adoración, de millones, renunció a su posición exaltada. Claro, Él renunció a su posición exaltada, a su gloria, pero nunca renunció a ser Dios. Siempre fue el Dios omnipotente. Aunque se hizo hombre, nunca dejó de ser 100% Dios y 100% hombre. Amén, hermanos. Nunca dejó de ser el Verbo en su deidad. Cristo Dios hombre, Juan 1:1, mire lo que dice, versículo conocidísimo. Dice: en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era, ¿qué dice? Dios. Y el Verbo se hizo hombre. ¿Qué se hizo el Verbo, hermano? Sin dejar de ser Dios. Y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Jóvenes, ¿quieren contemplar su gloria? Lean el Nuevo Testamento. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigamos con la pregunta: ¿por qué se encarnó Cristo? Ya vimos que fue para reparar la grieta que el pecado de Adán y de nosotros había causado, para reparar la ofensa a la gloria de Dios, a la santidad de Dios. Y ahora vamos a continuar
¿Por qué se encarnó? Para revelar a Dios. ¿Para qué, hermanos? Para revelar a Dios. Quiero explicar. Hermanos, dice Juan 1:18, esta es la base. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Nadie puede verlo a Él. ¿Alguien puede ver a Dios, hermano? Nadie. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué nadie puede ver a Dios? Porque Él es espíritu, es un espíritu invisible. ¿Por qué nadie puede ver a Dios, hermanos? Además, si Dios manifestara su gloria de una manera que pudiéramos ver su pureza y santidad, nosotros los seres humanos seríamos eliminados a causa de nuestra pecaminosidad. Así que nadie puede ver a Dios. Sin embargo, Cristo revela a Dios el Padre. Él reúne lo invisible y lo visible de una manera exacta y sin paralelo. Amén, hermanos. Cristo encarnado, caminando. La gente podía decir, ahí va Dios. Aunque Él no era el Padre, pero puede decir, ahí va el Padre. Es igual. ¿Quieren ver qué hace el Padre con un enfermo? Véanlo en Jesucristo. ¿Quieren ver ustedes cómo es la compasión de Dios con una viuda pobre, con un leproso? Véanla en Jesucristo. ¿Quieren conocer el carácter de Dios? ¿Cómo es un Dios de ira? Vean a Jesucristo en el templo. Véanlo a Él. El celo de Dios. Hermanos, por otro lado, en los días de Jesucristo, de su venida, de su encarnación, la gente había perdido la idea original de Dios. Los fariseos habían deformado la idea de Dios. Y entonces ellos reflejaban a un Dios estricto, a un Dios no santo, sino a un Dios legalista, a un Dios machetero, a un Dios con un palo. Ellos no reflejaban como verdaderamente era la idea de Dios. Ellos habían deformado la idea de Dios. Y Cristo vino a mostrar lo lleno de gracia y de verdad que Él era, para reflejar que así era Dios. Y entonces hemos visto hasta ahorita dos cosas, dos por las cuales Cristo se encarnó: para reparar la gloria y la santidad que había sido manchada y para manifestar al Padre. Pero vamos a ver ahora por qué Cristo se encarnó, y hasta ahí vamos a llegar, para ser nuestro mediador. ¿Para ser qué? Nuestro mediador. Yo sé que usted sabe que Cristo es nuestro mediador. Yo sé que usted lo sabe, lo ha oído. Y 1 Timoteo 2:5, ¿verdad? Ya lo vemos como ver llover. Pero escudriñemos, por favor, por un momento. No veamos la casa solo por fuera. Entremos a la casa y maravillémonos de qué es un mediador. ¿Qué es un mediador, hermanos? Un mediador es alguien que actúa como un intermediario. ¿Como un qué, hermano? Intermediario. Uno que media entre dos o más personas o grupos que están en una disputa y buscan reconciliarse. Un mediador es
aquel que va a dos pueblos en guerra y dice, yo voy a mediar, me voy a pasar a aquel lado, voy a platicar con ustedes y luego voy a platicar con los otros, voy a traer noticias y vamos a ver qué remedio. Ese es un mediador. ¿Cómo es en términos bíblicos Cristo como mediador? Se describe a los seres humanos se nos describe como la parte enemiga. Nosotros en Adán nos ganamos la posición de enemigos de Dios. Por eso en Génesis 3:10 dice, tuve miedo, soy tu enemigo, tú eres mi enemigo. Nos rebelamos, hermanos, nos sublevamos y nos negamos a obedecer la ley santa de Dios. ¿A qué nos negamos, hermanos? A obedecer la ley santa de Dios. Y como resultado, la relación con Dios se rompió y la ira justa y santa de Dios está sobre nosotros. Y para cambiar esta situación catastrófica, podríamos decir, es necesario que nos reconciliemos con Dios. Ahora, fíjese bien en lo que voy a decir. Cómo Dios el Padre lleva a cabo esta reconciliación. Fíjese, no me vaya a malentender. No es cómo Cristo lleva a cabo la reconciliación, no. Cómo Dios el Padre. Porque a veces perdemos eso, que es Cristo el que está rogando al Padre y el Padre no quiere, pero por último lo convence. No, no es así. No es así. Cómo Dios el Padre lleva a cabo la reconciliación. Deformamos el corazón de Dios muchas veces. Dios en su amor y gracia, como en Edén, siempre ha tenido un corazón de buscar al hombre. Amén, hermanos. Voy a repetir esto. Dios en su amor y gracia y misericordia siempre ha tenido, es el corazón de Él. Siempre ha tenido un corazón de buscar. ¿Y dónde estás, Adán? ¿Qué pasó, Adán? Y entonces en ese corazón amoroso y misericordioso, busca al hombre enviando a su Hijo para que sea nuestro mediador. El Padre busca dentro de todos y dice, no, los ángeles no califican. Y busca dentro de todos los que los seres humanos dicen, la gente cree que María, no, ¿cómo va a llegar a mediador aquí? Sí, que no, ella es linda y todo, es un vaso como otros, muy escogida, pero no llega. San Pablo no llega a mediador. ¿Cómo va a llegar a eso? No, es mi amigo íntimo, de la misma esencia. Él sí puede ser es el que ha estado por los siglos de los siglos, es el que no es creado. Él sí puede ser un mediador, porque me conoce íntimamente, es de mi misma esencia. Él puede ir y ser el mediador. Amén, hermanos. Este mediador tiene que ser 100% Dios, no un Dios, 100% Dios. Porque tenía que mediar con Dios, y 100% hombre por tener que mediar con los hombres. Tiene que ser Dios para entender a Dios, y tiene que ser hombre para entender y compadecerse de los hombres. Cristo es Dios encarnado. Amén, hermanos. Él tomó una naturaleza humana sin dejar de ser divino, y se sometió voluntariamente a la obediencia de la ley que Adán y nosotros quebrantamos. Uno de los propósitos de venir Cristo era encarnado. Él tenía que cumplir la ley al pie de la letra, porque Adán y nosotros la habíamos quebrantado. Era uno de los requisitos del mediador: guardar toda la ley, no infringirla en nada, ser obediente, desarrollar los planos de acuerdo al mandato del gran Señor, para que el gran Señor pudiera decir: este es mi Hijo, en el cual yo hallo complacencia. Se sometió voluntariamente a la obediencia de la ley,
que Adán y nosotros quebrantamos. Una aclaración importante, hermanos, ya lo dije yo. Cristo no inició la reconciliación cuando Él estaba acá. Escuchen bien eso. Cristo no inició la reconciliación cuando Él vino en carne. No. Para intentar persuadir al Padre de apartar su ira. No. Más bien, en el eterno consejo de la deidad hubo un acuerdo total entre el Padre, quien tomó la iniciativa, y el Hijo, para que Él viniera como mediador. Ningún ángel, ningún apóstol, ninguna María, hombre santo, podría representar adecuadamente a Dios. Solo Dios mismo podía hacerlo. Solo Dios mismo. Amén, hermanos. Y quiero llegar a una conclusión para que nos maravillemos del Cristo encarnado, para que lo alabemos, porque Él se encarnó, el Verbo se hizo carne, hermanos. Hebreos 2, 16 en adelante al 18, mire lo que dice. Hebreos 2, 16. Dice Hebreos 2, 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Somos nosotros, hermanos, por la fe. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. En todo, hermano, en todo, excepto en pecado. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amada iglesia, escúchame por favor. Amado joven, escúchame. ¿Por qué no envió el Padre un Salvador a los ángeles caídos en la rebelión de Satanás? ¿Y por qué a nosotros sí? Yo quiero que medites, los que están allá afuera, los que estamos aquí adentro. ¿Por qué Dios el Padre, cuando Satanás se rebeló y cayeron millones de ángeles siendo engañados, por qué a ellos no les envió un Salvador? ¿Y por qué cuando Adán cayó, por qué sí a nosotros nos envió un Salvador? Yo te pongo a meditar, por favor. ¿Por qué? Esto debe llevarnos de gratitud. Algunos dicen, no, porque los ángeles tienen mayor conocimiento. Pamplinas, no es eso. Adán tenía conocimiento también. Es que los ángeles estaban más cerca de Dios y lo conocían más. Adán estaba cerca de Dios. Nada de eso, hermano. ¿Sabes? La respuesta está en la misma Biblia, en Romanos 9:18. Dice Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y podríamos aplicar este mismo principio. ¿Sabes por qué Dios el Padre no envió un Salvador a los ángeles y a nosotros sí? Porque así Dios lo quiso. Porque Él es libre de poder decir, de este voy a tener misericordia y de este no. ¿Se entiende, hermano? Porque Dios es libre. Y lo más importante es que Él se compadeció de la descendencia de Abraham y tuvo misericordia. Y no nos queda otra de decir, es que nosotros las podemos. No.
es que Él así lo quiso. Nos salvó porque así lo quiso. Porque si hay 10 pordioseros en mi casa pidiéndome, igualmente pordioseros, yo soy libre de poderle dar a uno de ellos, pero no a todos. Y nadie me puede acusar, que yo no tengo responsabilidad con ellos. Dios así lo quiso. Amada iglesia, ¿puedes ver y alabar su misericordia para contigo? ¿Puedes ver, hermano, de allá de donde sea, hermano? De donde seas tú, hermano, pero tú eres mi hermano. Tú que ya eres un hijo de Dios, de donde sea, del rancho, de un ranchito, de donde sea, hermano. Puedes ver la misericordia para contigo. Que Él tuvo misericordia de ti. Y su misericordia ha sido extendida. ¿Podemos alabar su misericordia, hermanos? Si en ti hay un deseo de alabarlo, un deseo de buscarlo, un deseo de venir a conocerlo más, eso es fruto de la misericordia de Dios, que otros no tienen, porque están endurecidos en sus trabajos y en sus negocios, pobrecito, porque esa es la herencia de ellos. Pero nuestra herencia es de aquel que nos ha puesto sed por Él. Pequeño y como hijo, yo era el más perverso de mis hermanos, así lo digo. Sin embargo, dentro de mí siempre había una sed por oír un programa de radio chiquito. Y yo no puedo alardear que era mi sed, no, es que Dios me regaló una gotita para que yo no me pervirtiera tanto. Y porque Dios dijo, voy a escoger de estos a este y lo voy a salvar por pura gracia. Porque yo lo que puedo decir que era el más perverso de todos mis hermanos. Aunque no llegué a profundidades, pero a los 15 años yo veía mi potencial superior, podría decir yo, a mis hermanos. Pero Dios tenía un plan y dijo, voy a tener misericordia de este pobre pecador, para que un día cuando esté en mi presencia no se jacte de que Él era el mejor. Y para que yo pueda recibir toda la honra y toda la gloria. ¿Entiendes, iglesia? Yo no quiero que tú seas una iglesia legalista, cumplidora, que cumples y te jactas y dices, nosotros ayunamos, nosotros hacemos vigilia, nosotros no es por nada, vestimos hasta aquí, nosotros no. No. Con todo y eso al infierno. Todas nuestras justicias son como trapos menstruosos al infierno. Eso es lo que merecíamos nosotros. Quiero que seas una iglesia llena de gracia, llena de gratitud, que diga yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Y calles la boca y cierres la boca y no hay otra. Yo le voy a servir no para ganar mérito, le voy a servir porque Él es digno y en mí hay una gratitud hacia Él. Amén, hermanos. Él se hizo semejante a nosotros, hermanos. Amén, hermanos. En todo, menos en pecado. Oiga bien, de ahí en todo. Aunque sin pecado, Él era un ser humano 100% con todas las debilidades y batallas y tentaciones. ¿Se oyó eso, hermano? Cristo, sin pecado, pero Él era semejante en todo, con todas las debilidades y batallas que todo ser humano tiene. En sus batallas, Él se airaba sin pecar. Lloraba, tenía enemigos a quienes perdonaba continuamente, a quienes tenía que perdonar continuamente. Tenía personas que lo criticaban de endemoniado. Pasaba pobrezas, no tenía para pagar impuestos, pero los pagó.
pasaba enfermedades, cansancios. Yo no dudo, aunque la Biblia no lo dice, que Jesucristo pasó enfermedades de las cuales quizás tú estás pasando. Y Él te comprende, porque Él las pasó. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó, nunca murmuró. Pasaba pobrezas, pasaba enfermedades, se angustiaba y llenaba de temores, pero nunca cedió a sus temores. Pasaba traiciones, lo abandonaron sus discípulos, pasó lutos, heridas emocionales, etcétera, etcétera. Por esa razón, querida iglesia, Él es muy misericordioso. Y esto nos debe de llevar a llorar, hermano. Por esa razón, Él es muy misericordioso y compasivo. Y tiene poder para auxiliar, fortalecer a los que se acercan a Él. Tú puedes venir a Él en cualquiera de tus necesidades y decirle claramente: Jesús, no aguanto esta enfermedad, no aguanto ya, estoy a punto de murmurar, Señor, no, ya no soporto, Señor, estoy herido emocionalmente, me hirieron, mira, mis batallas familiares, mira, Señor, a veces hay temores en mí, hay angustias a mí, Jesús, puedes ayudarme. Y Él dice: para los débiles es mi poder, mi gracia, porque yo te entiendo, porque yo también fui como tú, y por eso puedo ser un sumo sacerdote. El cheque tiene fondo, porque no soy un sumo sacerdote de la clase alta solamente, soy un sumo sacerdote de la clase baja. Me bajé hasta lo último y puedo ser un gran sumo sacerdote misericordioso y compasivo. Ese es Jesucristo. Y a los queridos pecadores que están aquí no reconciliados, por eso es que cuando el Señor nos llena, somos muy compasivos con los que no se han reconciliado. ¿A dónde vas tú, querido, que no te has reconciliado? ¿Cómo vas a prosperar si no hay reconciliación en tu vida? ¿Cómo vas a tener paz? Mira, tú dices: pobrecito ese pordiosero que está lamiendo el polvo ahí frente al Cancha Álvarez. No, pobrecito de ti. Porque un día, si no te reconcilias, irás a la condenación eterna, no a un charco, a la condenación eterna, donde están todos los grandes condenados, altos y grandes. Queridos no reconciliados, queridos pecadores, aunque se consideren los peores pecadores que hayan vivido jamás, clamen al Señor y búsquenlo mientras Él pueda ser hallado. ¿Me oyeron? Los no reconciliados, aunque se consideren los peores pecadores, clamen a Él y búsquenlo mientras pueda ser hallado, mientras está vivo. Él es muy misericordioso. Fíjate, hasta se hizo hombre. ¡Wow! Dicen que hubo un hombre que su ministerio era con leprosos. Y este hombre tipifica mucho, o sea, representa mucho cualidades de Cristo. Y dicen que este hombre, de tanto que amaba a los leprosos y como había restricciones, ellos lo miraban así como alto, se hizo leproso. Y entonces ese hombre decía: nosotros, los leprosos. ¡Wow! Cristo se hizo hombre. Ponte de rodillas, querido pecador. Ven a Él y Él te perdonará. Ven en fe, no para que te ayude en tus cosas, no, para que te ayude en lo más terrible, que es tu relación con Dios está rota. Pongámonos en pie, por favor, preparemos el himno.
Gracias, Señor, oh gran Señor, arquitecto, bendito. Déjanos alabarte en esta Navidad, en este año nuevo, en este año que viene. Déjanos, bendito seas, déjanos alabar tu misericordia, sumo sacerdote, santo, bendito seas. Oh, cantemos con reverencia, hermano.